Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos reúnes, Señor, como el buen pastor que eres a tus ovejas, Señor. Y como lo dijiste, es como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas para no darnos ese calor, ese amor, esa protección, para sentirnos realmente que somos tus hijos y nos amas con amor eterno. Gracias, Señor. Tu Santo Espíritu fluye a través del pastor Walter, Señor, y traiga tu palabra, Señor, que necesitamos. Yo sé, Señor, que es una palabra conforme dice que tú le envías y jamás vuelve vacía. Padre, te honramos y te glorificamos y abrimos también nuestros corazones, nuestras mentes expectativamente y quedamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues nuevamente mis saludos y mi agradecimiento a vosotros por estar allí y al Señor por esta oportunidad que nos da. Yo la espero con mucho entusiasmo. Realmente los lunes a la noche es un momento especial para mí de poder compartir la palabra y también ver que hay ese hambre, esa sed en vuestros corazones. Así que alabo al Señor por ello. Esta mañana me llegó un correo, un WhatsApp de Miguel del grupo 3, dando testimonio de lo que el Señor está hablando a su corazón a través del libro de Job, libro escrito por mi padre, pero que nosotros hemos revisado y vuelto a publicar. Y le agradezco enormemente porque estos testimonios me enriquecen y respaldan también para la certeza de que este medio está alimentando la vida y los corazones de las personas. Así que aquellos que me escribáis, que sepáis que lo valoro, que guardo vuestros comentarios y que los uso también para animar a otros a la lectura de este libro, con el deseo de que sea de mucha bendición. Muy bien, vamos a compartir la pantalla para entrar de lleno en nuestro tema de hoy, tema precioso de Filipenses, en este caso a partir del capítulo, del versículo 19 del capítulo 2. Los compañeros de Pablo. Leía entre muchos de los comentarios que tengo sobre Filipenses de un reportero en California que hizo arreglos para que un hombre permaneciera tirado al lado de una calle, de las calles principales de aquella ciudad. Cientos de personas lo vieron, pero ni una se detuvo a ayudarlo, ni siquiera mostrarle compasión. ¿Eh? Un experimento para ver cómo la sociedad responde ante una situación de necesidad. Hace pocos años los periódicos de Estados Unidos reportaron que 38 personas observaron a un hombre al acecho de una joven y finalmente lo vieron atacar a la joven, pero ninguno de los espectadores ni siquiera se tomó la molestia de avisar a la policía. Luego también reportaban de un doctor médico que iba conduciendo en una de estas grandes autopistas para visitar a un paciente cuando presenció un accidente automovilístico. Se detuvo, ayudó a los heridos y después siguió su camino. Más tarde, uno de los que él había ayudado le demandó en un juicio. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿es posible ser un buen samaritano hoy en día? ¿Debe todo el mundo endurecer el corazón con el fin de protegerse a sí mismo? Bueno, una de las cosas que debemos tener presentes es que el sacrificio y el servicio son virtudes antiguas que de ninguna manera deberían perderse en nuestros tiempos, en esta civilización moderna, pero mucho más cuando decimos tener el espíritu de un Dios de compasión, de misericordia y de gracia morando en nuestros corazones. Vale la pena notar que incluso en los días de Pablo, el interés mutuo
no era una virtud popular. De hecho, los informes que nos llegan de la sociedad romana nos hablan de muertes, de abandonos de bebés. Los bebés nacían y si era una niña o si tenía algún defecto físico, eran abandonados a la muerte como animales. O sea, era una situación realmente escalofriante a los valores que hoy tenemos en relación a la vida. Los creyentes en Roma parece ser que no estaban demasiado interesados en los problemas ni de Filipos, mucho menos de Filipos, ya que ni siquiera Pablo pudo encontrar entre ellos una persona dispuesta a ir a Filipos. Y es lo que vamos a leer hoy. Y eso es sorprendente, porque a veces idealizamos a la iglesia primitiva, como le solemos llamar, alguien prefiere llamarle la iglesia primigenia, los primeros días de la iglesia. A veces decimos, oh, quisiéramos volver a esos tiempos. Yo no estoy tan seguro, ¿eh? Realmente, cuando uno lee el contexto, las razones por las que Pablo escribe a las iglesias, eran iglesias problemáticas, eran iglesias que venían con un sistema de vida y con unos valores realmente muy diferentes a los que alentamos los que hemos nacido en una sociedad llamada cristiana y mucho menos aquellos que ya hemos nacido en hogares evangélicos donde casi hemos tenido la Biblia debajo del brazo desde la cuna, ¿no? Ahora bien, los tiempos no han cambiado tanto. A modo de repaso, y antes de entrar de lleno en el tema, creo que nos va a ayudar destacar que Pablo ha mencionado o va a mencionar 4, diríamos, ladrones que nos roban el gozo. Y esos 4 ladrones de los que él habla son estos que tenéis allí en la pantalla. Las circunstancias. Recordad que en el capítulo 1 él les habla de las circunstancias, las cosas que me han sucedido, las situaciones en las que me he visto envuelto han ayudado al avance del Evangelio. Y una de las razones por las que les escribe es por las circunstancias y nos hace pensar en cómo afrontamos esas situaciones que a veces están fuera de nuestro control. Las circunstancias muchas veces nos roban el gozo. A veces simplemente que se nos pinche una rueda del coche, ¿eh? O que se nos vaya la luz, o que tengamos un imprevisto, hace en nosotros que surjan cuestionamientos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Etcétera, etcétera, ¿no? Circunstancias que escapan a nuestro control, nos roban el gozo. Luego la gente, y es precisamente lo que va a tratar en el capítulo 2. De hecho, tenemos que recordar que la semana pasada hemos destacado la actitud del Señor Jesucristo y Pablo lo pone como ejemplo, llamando a tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Hayan vosotros ese mismo sentir, ¿eh? Si hay consolación, si hay consuelo de amor, si hay comunión del Espíritu. El capítulo 3 nos va a hablar de las cosas materiales y Pablo nos dirá acerca de aquellas cosas que para él eran de mucho valor, pero que una vez que conoció a Cristo las tuvo por basura. Pero las circunstancias, la gente y las cosas materiales son ladrones del gozo muchas veces en la experiencia cristiana. Y el capítulo 4 de Filipenses nos hablará acerca de la preocupación. ¿Cómo podemos subyugar la ansiedad, la preocupación, estos ladrones que no nos roben el gozo? Que al final lo tenemos por derecho en Cristo. Y la respuesta es la siguiente. Debemos cultivar las clases correctas de actitudes mentales. Es decir, si mi perspectiva determina nuestro porvenir, entonces la actitud mental que cultivamos determinará nuestro gozo o la falta de él.
Y en los 4 capítulos de Filipenses, Pablo describe 4 actitudes de la mente que producirán gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de la gente, a pesar de las cosas, y también esas actitudes nos van a librar de las preocupaciones, de la ansiedad que muchas veces nos quita el gozo. Y estas 4 actitudes que mantienen el gozo son primeramente la mente sencilla. En Filipenses capítulo 1 es lo que encontramos en la descripción y en la introducción de Pablo a esta preciosa iglesia de Filipos. La palabra sencillo viene del latín singulus y significa de un solo propósito, de un solo ánimo o de un solo sentir. Y al decir que cada creyente debe de tener una mente sencilla, no significa tener una mente simple o falta de aspiraciones o falta de entendimiento. En el capítulo 1, como he señalado recién, Pablo describe circunstancias difíciles y se enfrenta con ellas abiertamente. Pero esas circunstancias no pueden robarle su gozo porque él no vive para gozar de las circunstancias, sino que vive para servir a Cristo Jesús. Y cuando un creyente tiene la mente sencilla, se interesa en la comunión del Evangelio. Recordad el capítulo 1, versículos 1 al 11, cómo Pablo habló de los filipenses que mantenían comunión en el Evangelio. Luego también el progreso del Evangelio. Versículos 12 al 26, Pablo les dice, yo estoy en la cárcel, pero esto no ha detenido el avance del Evangelio. Al contrario, los hermanos se han animado a predicar más el Evangelio. Y finalmente, en el verso 27 les dice que combatáis unánimes por la fe del Evangelio. Así que una mente sencilla se interesa en la comunión del Evangelio, en el progreso del Evangelio, en la fe del Evangelio. En el capítulo 2 nos ha hablado de la mente sumisa. Y este capítulo se concentra en la gente. Y el versículo clave es el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que Pablo en el capítulo 1 coloca a Cristo primero y en este capítulo va a poner a otros en segundo lugar, que quiere decir que él se coloca en el último lugar. Por lo general, la razón por la cual la gente nos irrita tanto es porque no puedo hacer lo que quiero, es decir, mi propia voluntad. Y si yo insisto en ponerme en primer lugar y los demás insisten también en ponerse en primer lugar, obviamente que los conflictos van a ser frecuentes. Por lo tanto, en este capítulo 2 encontramos 4 ejemplos maravillosos de una mente sumisa. Primeramente, Jesús, versículos 2, capítulo 2, 1 al 11, que ha sido mayormente lo que hemos meditado la semana pasada, describiendo el proceso de renuncia de Dios, de Jesús, a la gloria que tenía juntamente con el Padre para entrar en la experiencia humana y llegar hasta la muerte y muerte de cruz. Pero luego hablamos de Pablo, y Pablo a partir del versículo 12 habló sobre él mismo, ¿eh? Y les llamó a imitarle. Así como yo soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Así que primero Jesús, segundo Pablo, luego a partir del verso 19 Timoteo, que va a ser nuestro tema hoy, y Epafrodito. Cada uno de estos ejemplos comprueba el principio. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo dijo Jesús en Lucas capítulo 14 y versículo 11. Pero bueno, a fin de que ya lo podáis apuntar, la mente espiritual
va a ser de la que nos va a hablar en el capítulo 3 y hoy espero podamos entrar en él, y también el capítulo 4, la mente segura. Así que estos apartados nos dan un enfoque, una perspectiva de una carta que destaca precisamente por ese llamado a tener una mente conforme a la de Cristo. Y Pablo hoy, en este capítulo, está tratando sobre la mente sumisa. Ya hemos dicho que nos dio una descripción de la mente de Cristo, sometido plenamente a la voluntad de Dios. Luego, su mente sumisa en su propia experiencia personal. Ahora nos hablará de Timoteo y Epafrodito. ¿Y por qué hace esto? Bueno, por una razón. Él sabe que los lectores o nosotros estamos propensos a decir, bueno, es que es imposible para nosotros seguir tales ejemplos como el de Cristo y el de Pablo. Jesús era Dios y Pablo era el gran apóstol Pablo. Después de todo, ¿cómo vamos a nosotros a pretender tener las experiencias espirituales grandiosas que ellos tuvieron? Y entonces Pablo nos va a presentar a dos creyentes comunes, hombres que no eran apóstoles ni obradores de milagros. Él quiere que conozcamos que la mente sumisa no es un lujo para unos pocos escogidos, es una necesidad para el gozo cristiano y una oportunidad para cada creyente, para todos los creyentes. Así que en este capítulo Pablo, que ha mencionado a Cristo como ejemplo supremo, que no buscaba lo suyo, que se humilló a sí mismo, y esas actitudes que son las que él ha tenido, también la va a mostrar ahora en su compañero Timoteo. Y entonces entramos de lleno al texto que nos va a ocupar hoy. El versículo 19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Así que tenemos aquí el plan de Pablo de mandar a Timoteo. Él quiere que vaya a los filipenses. Él quiere saber la condición espiritual. Él quiere tener la respuesta que los filipenses están dando o darán a la enseñanza y exhortaciones precisamente de la carta que les está escribiendo. Muchas veces Pablo mandaba a Timoteo a otras iglesias y lo enviaba por un tiempo para animar y exhortarles. Por ejemplo, leemos en 1 Tesalonicenses 3:2, dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Lo mismo ocurre cuando Pablo escribe a los Corintios, en capítulo 4, verso 17. Dice, por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la misma manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Así que el porqué de mandar a Timoteo era el interés que él tenía por ellos. No había ninguna persona que compartiera el mismo ánimo o alma, que es lo que significa el texto del verso 19, dice, porque a ninguno, verso 20, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Eh? Así que Timoteo tenía un interés por ello. Él estuvo presente cuando Pablo visitó a esta iglesia por primera vez. Dice en Hechos 16, 1 al 4, después que llegó a Derbe y Listra, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente de padre griego, y agrega el siguiente versículo
que Pablo quiso que fuese con él y le circuncidó, porque habían aquellos, por los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. No sé si lo habéis notado, pero Pablo llama a Timoteo su hijo en la fe. Y es probablemente porque le había ganado en el primer viaje misionero. Como Pablo, Timoteo vivía para otros, no vivía para sí mismo. Demasiados cristianos viven de la manera que se habla en Filipenses 2:21, en lugar de vivir como dice aquí en Filipenses 1:21. ¿Recordáis lo que dice Pablo en Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí en el capítulo 2, verso 21, Pablo dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Veis cómo era la iglesia de aquellos días en Roma? Pablo no encontraba demasiadas personas dispuestas a buscar primero lo de Cristo Jesús. La gente iba a lo suyo, sus trabajos, sus tareas, su familia, su salud, sus intereses personales, pero responder a la necesidad de la obra, a los requerimientos de una iglesia, no tenía Pablo demasiadas personas con ese sentir. Pero aquí tenemos a un joven que era un ayudante, un representante de Pablo y que había demostrado ser fiel al Señor, aunque era un joven, sabía cómo servir a Cristo y estaba dispuesto a sacrificarse por él. Pablo no llamó a Timoteo al servicio de inmediato. Le dejó que se quedara en casa, que creciera durante 5 o 6 años. Timoteo tenía un buen testimonio de servicio allí en su propio lugar. En Hechos 16 lo hemos leído y entonces Pablo lo incorpora al personal misionero. ¿Por qué? Porque es peligroso darle a los nuevos cristianos tareas importantes de inmediato. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. La vida espiritual, la vida madura requiere tiempo. No hay, no hay alternativas, no hay atajos. Esa es la palabra mejor. No hay atajos a la madurez en la vida cristiana. Necesitamos experimentar, conocer a Cristo, crecer espiritualmente. Tristemente, a veces se convierte una persona, un profesional, de lo que sea, o una persona de muchos recursos económicos, y tenemos la tendencia a ponerle rápidamente en un pedestal. ¿Qué daño hacemos a la iglesia de poner un neófito, una persona que es un bebé espiritual? Aunque sea un profesional reconocido, hay un tiempo donde la vida espiritual se tiene que afianzar y el crecimiento espiritual se debe dar en el contexto del mentorado, del discipulado, de la enseñanza y del un conocimiento de Dios que viene a través de una experiencia de comunión y de prueba espiritual que el Señor somete y afirma para que el creyente madure. Si ponemos en el liderazgo de una iglesia a personas que no están capacitadas espiritualmente hablando, vamos por mal camino. Pablo no llevó a Timoteo de inmediato, lo dejó en casa que creciera y entonces lo involucró en el equipo misionero y comenzó a darle responsabilidades. En la experiencia de Timoteo aprendemos que la mente sumisa no es algo que repentina y automáticamente aparece en la vida del creyente. Timoteo tuvo que desarrollar y cultivar la mente de Cristo.
No era normal para él ser siervo, pero al caminar con el Señor y trabajar con Pablo, llegó a ser la clase de siervo en quien Pablo pudo confiar y a quien Dios pudo bendecir y usar para su gloria. Así que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo menciona que los obreros que estaban con él no parecían buscarlo de otros. Y es un comentario tan triste de la condición de los creyentes en aquellos tiempos. Sin embargo, esto excluye la posibilidad, por ejemplo, de Epafras y Aristarco, personas que estaban con él y que también tenían estas características, pero que probablemente él había mandado también en misión, como lo hizo con Timoteo en su segundo encarcelamiento en Roma. No obstante, Pablo mencionó esto, porque había hermanos con la posibilidad de tomar responsabilidad, pero no les interesaba porque buscaban y se preocupaban de lo suyo. Y amados hermanos, esto no debería desanimarnos a nosotros tampoco. Aquellos que estamos en el liderazgo, que estamos en la obra pastoral, muchas veces tendemos a bajar los brazos y nos cansamos y nos desanimamos cuando vemos la falta de respuesta o que las expectativas que tenemos en cuanto al servicio de los hermanos y no tenemos la respuesta que esperamos. No nos debemos desanimar. Esto ha sucedido siempre y es posible que siga sucediendo, por supuesto. Pero Pablo le está enseñando a los filipenses. Y para hacerlo, Pablo estaba dispuesto a mandar a su mejor obrero. No quería que se quedara con él. Quería lo mejor para ellos. Y esta descripción de Timoteo en cuanto al servicio, de que los filipenses ya tenían la experiencia de conocerle. La relación de un padre y su hijo nos habla de una relación de amor, de sujeción y de humildad de parte de Timoteo en su servicio. Y esto verdaderamente es maravilloso cuando vemos esa actitud en hermanos que están alrededor de aquellos que el Señor ha levantado y que conforman el equipo de trabajo misionero. Qué bueno es cuando hay este espíritu de comunión, de servicio y de buena disposición. A este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo iré pronto a vosotros. Así que mandar a Timoteo es que la situación de Pablo no estaba clara en ese momento. Él está esperando la decisión de Roma en cuanto a las acusaciones contra él. Y al saber la decisión, mandaría a Timoteo y pronto después espera que él también pudiera ir. Y entonces Timoteo tuvo el gozo de ayudar a otros. Obviamente que debió haber problemas, dificultades, victorias, bendiciones y derrotas. Pero este Timoteo, un buen y siervo fiel, sobre lo poco, tuvo la recompensa de entrar en el gozo de lo mucho con la mente sumisa. Tuvo el gozo de servir al gran apóstol Pablo, ayudarlo en sus tareas más difíciles y sabed que Timoteo es mencionado al menos 24 veces en las cartas de Pablo. La recompensa tal vez más grande que Dios le haya dado a Timoteo fue la de escogerlo para reemplazar a Pablo cuando éste fue llevado al hogar celestial. Y esta información la encontraremos en 2 Timoteo 4, 1 al 11. Pablo mismo quería ir a Filipos. Envía a Timoteo en su lugar. ¡Qué honor! ¡Qué dicha tuvo Timoteo! No solo de ser el hijo de Pablo, espiritualmente hablando, sino siervo de Pablo,
siervo de Dios. Su nombre es estimado por los creyentes aún hoy, algo que Timoteo ni siquiera soñó cuando estaba ocupando en el día a día sirviendo al Señor. Hermanos, la mente sumisa no es producto de un sermón de una hora o de un curso bíblico de una semana. La mente sumisa crece en nosotros como en Timoteo, cuando nos rendimos al Señor y procuramos servir a los demás. Pero el texto continúa y nos encontramos con otro compañero, Epafrodito. Dice el versículo 25 que este era el mensajero de los filipenses. Era el compañero de Pablo por un tiempo y Pablo lo vuelve a mandar de nuevo a la iglesia de Filipenses. La descripción, como he dicho, está en el verso 25 que dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Hay una descripción por Pablo de Epafrodito que tiene tres características necesarias para un obrero. Notemos: hermano, colaborador, compañero de milicia. En primer lugar, hermano. Y esto se refiere al afecto fraternal que existía entre Pablo y Epafrodito. Luego le llama colaborador. Se refiere a su trabajo junto con Pablo, hombro con hombro, codo con codo, brazo con brazo. Un hombre de trabajo, de labor, colaborador, estaba allí al pie del cañón y por eso le llama compañero de milicia. Y esto se refiere a su camaradería en el Evangelio. En relación con la iglesia de Filipos, era el mensajero de ellos, es decir, el apóstol de los filipenses en el griego, el que es mandado y equipado para cumplir una misión. Y dice Pablo, ministrador de mis necesidades, es decir, él había llevado una ofrenda de la iglesia en Filipos para suplir las necesidades materiales de Pablo, pero también tiene la idea de ayudar con otras necesidades. Es decir, no solo llevó el dinero efectivo para colaborar a las necesidades, sino que los filipenses dijeron: vas y te pones a su servicio, le echas una mano en cualquier cosa que Pablo necesite. Pablo no hallaba palabras suficientes para elogiar a este hombre, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Y estas tres descripciones son paralelas a las que Pablo escribió acerca del Evangelio en el primer capítulo de esta carta. Epafrodito y el Evangelio podríamos nosotros destacar cuando él dice mi hermano. Va en paralelo con el capítulo 1, verso 5, donde él habla de los filipenses y les dice: por vuestra comunión en el Evangelio. Mi colaborador tiene que ver con el progreso del Evangelio, del que hemos hablado también en el capítulo 1, verso 12. Y mi compañero de milicia tiene que ver con la fe del Evangelio del versículo 27. Por lo tanto, aquí vemos una especie de equilibrio en la vida cristiana. Algunos enfatizan tanto la comunión que se olvidan del progreso del Evangelio. Otros están tan ocupados en defender la fe del Evangelio que se olvidan de cultivar la comunión. Epafrodito no cayó en ninguna de las trampas. Como Nehemías, el hombre que reedificó los muros de Jerusalén con la espada en una mano y la herramienta en la otra. No se puede edificar con una espada ni pelear con la herramienta. Se necesitan ambas para llevar a cabo la obra del Señor. Y esto es lo que vemos aquí en ese equilibrio: comunión y testimonio, cosas que deben estar presentes en nuestra vida cristiana. La enfermedad de Epafrodito
Dice el verso 26, porque él tenía gran deseo de veros. Gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Aparentemente, Epafrodito se enfermó en medio del ministerio que estaba haciendo de ayuda a Pablo. Y los filipenses se enteraron de que él estaba enfermo. Y entonces era una preocupación, tanto para Epafrodito como para los filipenses. Porque Epafrodito decía, bueno, los hermanos de Filipenses estarán agarrando la cabeza. Me enviaron para ayudar a Pablo y resulta que soy una carga. En lugar de echarle una mano, me tiene que cuidar él a mí. La frase gran deseo de veros tiene la idea de un deseo intenso. Y la frase gravemente se angustió, que la tenemos en el versículo anterior, gravemente se angustió, es de una palabra que se usó solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Y es donde se habla de la angustia de Cristo en el jardín de Getsemaní. En Mateo 26, 37 y en Marcos capítulo 14, versículo 33, donde dice comenzó a entristecerse y angustiarse. Y Mateo 26, 37, que comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Ese era el corazón de Epafrodito. Qué ilustración de preocupación el uno por el otro. Cuando Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 12, habla del cuerpo, de que no haya desavenencia, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, y no de buscar lo suyo propio. Epafrodito estuvo preocupado porque los hermanos estaban preocupados. Y Pablo lo pone en claro. Él estuvo grave, a punto de morir. Pero Epafrodito no estaba preocupado por sí mismo, sino que se interesaba en los filipenses que estaban ansiosos y preocupados por él. Por eso aquí volvemos a encontrar este ejemplo ya señalado en Timoteo. Epafrodito podía decir, como Pablo lo dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué contraste entre el versículo 21 del capítulo 1 y el versículo 21 del capítulo 2. Es para reflexionar, tomad nota y pensad en esto. La recuperación de Epafrodito para Pablo era una demostración de la misericordia de Dios. No solo para Epafrodito, sino también para Pablo. El creyente debe saber que el Señor es muy misericordioso y que Él es compasivo, dice Pablo, dice también Santiago. El regreso de Epafrodito, versículos 28 y 30 al 30. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Tremendo como Pablo escribe aquí, al mandar a Epafrodito de vuelta, porque a Pablo le daría gozo saber del gozo de los filipenses. Y otra vez Pablo no está buscando lo suyo, está pensando en ministrar a las necesidades de los demás. Ellos podían recibirle con gozo, darle honor y respeto. Él había estado próximo a la muerte. Y esta actitud es un contraste con cualquier actitud de crítica que podría recibir Epafrodito. Pablo no quiere que le critiquen, no quiere que le menosprecien.
No es que haya fallado Epafrodito, él fue valiente en su obra, expuso su vida, la puso en juego, porque no se preocupaba por su propia vida. Y él suplió lo que a vosotros no podíais suplir. Pero no por negligencia de parte de los filipenses, sino por la distancia. Epafrodito hacía una obra muy importante para Pablo y los filipenses debían recibirle con mucha estima. Por lo tanto, Pablo suplica a la iglesia que lo honren por su sacrificio y su servicio. Obviamente, Cristo debe recibir la gloria, pero no hay nada malo en que el siervo reciba la honra. Y esto queda muy claro en distintos pasajes del Nuevo Testamento, donde se anima a los creyentes a honrar, como lo dice Pablo en Tesalonicenses 5, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Cristo se despojó a sí mismo en su acto de humillación y hemos leído que Dios le exaltó. Epafrodito se sacrificó a sí mismo sin pensar en recompensa alguna y Pablo animó a la iglesia a que lo honrara para la gloria de Dios. Él era una bendición para Pablo y era una bendición para su propia iglesia y sigue siendo una bendición para nosotros hoy en día. La vida de Epafrodito es una prueba de que la vida gozosa es una vida de sacrificio y de servicio y de que la mente sumisa realmente produce resultados. Tal como Timoteo, somos animados a someternos al Señor y los unos a los otros en el Espíritu de Cristo. Cristo es el ejemplo que tenemos. Pablo nos muestra el poder, porque Él es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Timoteo y Epafrodito son la prueba de que esta clase de mente da resultados en la vida cristiana. Esta mañana está llamando ahorita. Gracias. Alguien abre el micrófono, ya lo ha cerrado. Gracias. ¿Le permitirás al Espíritu Santo reproducir en ti este sentir que hubo también en Cristo Jesús? Esa es la gran pregunta. Alguien tiene el micro abierto, hermanos, por favor, os rogamos que lo cerréis, porque si no, comienza a haber retorno y comienza a escucharse mal lo que estoy compartiendo. Seguimos adelante. Entramos en el capítulo 3, los avisos de Pablo. Capítulo 3, versículos 1 al 21. Obviamente no los podremos ver en el tiempo que nos queda, ni pretendo hacerlo. Pablo empieza y termina este capítulo con unos avisos y advertencias para los filipenses. Es sumamente importante en el ministerio avisar y advertir a los hermanos de doctrina y práctica errada de otros. Pablo le dirá a Timoteo en su primera carta, capítulo 4 y versículo 6, si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. No resulta muy agradable, la verdad, pero hay veces que tenemos que hacerlo. Tenemos que advertir, hermanos, hay doctrinas erróneas, hay falsas enseñanzas y tristemente tenemos que denunciarlas porque pueden hacer mucho daño a la vida de los cristianos y a la iglesia de Jesucristo. En este caso, el aviso es contra los judaizantes. Capítulo 3, versículos 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros
somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Las circunstancias y la gente, como hemos dicho, nos pueden robar el gozo, pero también lo pueden hacer las cosas. Y estas son el ladrón con el que Pablo se va a ocupar en este capítulo 3. Ahora es importante ver el mensaje total de este capítulo antes de seguir en el estudio, y os he Total que nos lo lleven. un pequeño bosquejo. Bien, gracias. Hoy tenemos algo de interrupciones de micro. Muy bien. Os he preparado un pequeño bosquejo de este capítulo. Pastor Walter, espere un momento, perdone que le interrumpa. Sí. Silvia Montoy, yo le pongo el silencio en el micro y lo vuelve a activar, por favor. Deje el micrófono en silencio. Gracias. Vale, gracias. Ahí lo ha vuelto a activar otra vez. Ahí está, ahí lo cerró. Bueno, a veces los móviles nos complican un poco el Zoom, ¿no? No lo sabemos manejar bien y es fácil confundirse. Esperemos que no lo vuelva a abrir. Muy bien, quiero compartir entonces un bosquejo de todo este capítulo para que os sea útil a la hora de leerlo. En primer lugar, el pasado de Pablo. Versículos 1 al 11, él va a hablar aquí primeramente de los judaizantes y luego para realmente mostrar los argumentos que él tenía para realmente explicar que ya no era necesario cumplir los llamados de los judaizantes, él va a hablar de su pasado. Versículos 1 al 11. El versículo 12 al 16 vamos a hablar del presente de Pablo. Y entonces allí vamos a ver cómo él nos dice lo que él está haciendo en este momento. Prosigo, porque no lo he alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y el verso 17 al 21, el futuro de Pablo. Hay algunas imágenes que nos ayudan a entender mejor. En primer lugar, Pablo el evaluador, porque él va a decir, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. El verso 7, estas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. Y va a utilizar mucho esto de valorar las cosas. Por lo tanto, Pablo está evaluando aquí. Luego, en el presente de Pablo lo vemos como un atleta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Él está compitiendo. La vida cristiana quiere alcanzar la meta. Y luego tenemos a Pablo el extranjero, porque habla ahí de su expectativa. Él ya no es un ciudadano de este mundo. Ciudadanía está en los cielos. Y aquí él se considera una persona que está en tránsito, el extranjero. Finalmente, vemos los valores nuevos que él adquirió al conocer a Cristo. Vemos el vigor nuevo que él experimentó en la vida cristiana y finalmente la visión nueva en relación a lo que esperaba recibir en el Señor Jesucristo. Él había hablado de una mente sencilla y sumisa, una mente sencilla en el capítulo 1, sumisa en el capítulo 2, pero ahora en el capítulo 3 nos va a hablar de una mente espiritual. Y en los versículos 18 y 19 describe a los que profesan ser creyentes, los cuales solo piensan en lo terrenal. Pero luego en el versículo 20 describirá al creyente con la mente espiritual, cuya mirada está en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
y los judaizantes muchas veces seguían a Pablo en las ciudades donde él predicaba. Poco tiempo después de dejar una ciudad, los judaizantes llegaron para confundir a los nuevos creyentes. Por eso, la repetición de este aviso. En el versículo 1, Pablo ya había mencionado este aviso de los judaizantes, pero para Pablo no era una molestia el tener que repetirlo, porque él sabía el peligro que esto representaba. Y para los filipenses sería un beneficio que él se los recordara. La repetición es muy importante en nuestra enseñanza. Debemos repetir las cosas a los creyentes. Debemos repetirlas una y otra vez. Los que enseñamos, los pastores, los que lideramos. Luego tenemos la importancia de este aviso. En el verso 2, en las características de ellos, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los describe como perros porque te persiguen y te persiguen hasta que te vencen. Esta palabra perros no solo se refiere a su persistencia, sino también es una palabra de menosprecio. Son malos obreros. Su obra no es solo una equivocación, es un trabajo dañino que hace mucho daño. Mutiladores de la carne. No solo tiene énfasis en los ritos exteriores, sino también en la ignorancia del corazón. Y también vemos la verdad de este aviso, que se ve en el versículo 3. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La verdad es que los judaizantes tenían toda su confianza en la carne y en sus obras. El creyente verdadero sirve a Dios, siendo guiado por el Espíritu, no por la carne. La gloria verdadera que alaba a Dios es gloriarse en Cristo sin tener confianza en nuestro propio mérito. Y entonces encontramos el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo mencionado en este aviso de cuidarse de los judaizantes que se glorían en su carne. Y entonces Pablo menciona su propio ejemplo. Él da las oportunidades que él tendría para gloriarse en su carne. Y él los da aquí para dar énfasis en su enseñanza contra los judaizantes. ¿Y cuáles son los méritos de Pablo? Pues el verso 4 y 6 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y comienza a enumerar: circuncidado, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos, fariseo, en cuanto a celo perseguidor, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Probablemente él, más que cualquier otro judío, tenía de qué gloriarse en la carne. Él no solo cumplía con los requisitos comunes de ser circuncidado y nacido como judío en la tribu de Benjamín, era un fariseo celoso para Dios, irreprensible para con la ley. Muy pocos llegaron a ese nivel. Es claro en su argumento que tiene cualidades que los filipenses, que los judaizantes en Filipo no podían presentar. Pablo explica cómo él sacrificaba todas esas cosas para obtener la justicia de Dios y no la de los hombres. Y en el verso 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todas estas cosas eran para Pablo ganancia, pero humanamente hablando, él reconoció en su salvación que eran para su perdición. La frase he estimado en el griego es en el tiempo perfecto, que significa una decisión en el pasado
con resultados en el presente. Esas cosas que eran para mí ganancia. Y la palabra ganancia es plural, pero la palabra pérdida es singular. Es muy similar la enseñanza aquí a la de Cristo. Cuando en Mateo 16:26 dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Las diferentes ganancias son como una sola pérdida. La frase ciertamente es la traducción de 4 partículas que tienen mucha fuerza y recalca la convicción con la cual Pablo habla. En el verso 8 la palabra estimo es en el presente e indica una actitud continua. Era la convicción de Pablo rechazar cualquier confianza en la carne que se interpusiera entre él y Cristo. Y la frase cuando él dice la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, se refiere al conocimiento de Cristo íntimamente como persona. Es como cuando el salmista en el capítulo 73, verso 25 dice, ¿y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La actitud de Pablo era un deseo profundo de conocer no solo su Salvador, sino también su soberano. Hay una tendencia hoy en día a hablar de Cristo como cualquier amigo o persona, casi en una forma menospreciativa. El flaco, el amigo, y uno se pregunta, oye, estás hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo lo pone aquí en el lugar más alto de su vida. Y Pablo no solo descartaba todo como pérdida, lo consideraba como basura. Y esta palabra puede referirse incluso al excremento humano o comida que sobra de un almuerzo y que no sirve para nada. A veces volvemos a tener ciertas actitudes o creencias y las abrazamos porque no lo tenemos como basura y cautivan nuestra mente y corazón, filosofías del mundo engañosas. La idea de ganar a Cristo es adquirir la perfección y las características de Cristo. En su sacrificio, Pablo está descartando toda la justicia de la ley. ¿Para qué? Para obtener la justicia que es por la fe de Cristo. Es la fe que viene de Cristo. Una fe que tiene su origen en Cristo, que es el autor de ella. Una justicia que viene de Dios y que es imputada a la persona que tiene fe. Y entonces nos encontramos finalmente por hoy con los deseos de Pablo, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Estos sacrificios que hizo Pablo tenían como su motivación el deseo de conocer a Cristo. Y este conocer es en forma personal, en su experiencia. Es una experiencia diaria del corazón. Y es importante el orden en estos versículos para entender lo que Pablo está enseñando. Él menciona la resurrección, él menciona los sufrimientos, la participación de sus padecimientos, él menciona la muerte de Cristo. Parece indicar una experiencia aquí en la tierra. En su vida diaria él sacrificaba todo para conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Y esto se refiere al poder que resucitó a Cristo de los muertos. Porque es por ese poder que nosotros hoy podemos vivir también una vida victoriosa. La participación de sus padecimientos
no es por el pecado, porque no podemos participar en eso, no sufrimos para pagar por el pecado, solo lo hizo Cristo, pero se refiere a los padecimientos de Cristo por causa de la justicia. Y estas actitudes de Pablo tener como pérdida todo lo que estorbaba su conocimiento de Cristo y tener la justicia de Cristo y conocerle y el poder de su resurrección ayudaría a Pablo a ser semejante a Cristo en su muerte. Esa entrega voluntaria a la voluntad del Señor, que significa obediencia y humildad, no es ser semejante a Él siendo crucificado, es más bien su actitud en la muerte, es decir, en la entrega, en la dádiva, en el renunciamiento. Y hay dos interpretaciones de este versículo 11. Primero, que la frase la resurrección se refiere a una resurrección física en el rapto de la iglesia. Segundo, que es una resurrección espiritual de los creyentes de entre los muertos espirituales, de lo que habla Efesios 2, 1, 9, cuando nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Se refiere a la vida espiritual del creyente en abundancia y con vida. Pablo quiere la completa operación de esa vida obrando en su ser, algo que experimentará en una entrega que nos va a describir a partir de los próximos versículos y que vamos a ver Dios mediante, y si el Señor lo permite, el próximo lunes. Vuelvo a dejaros mi correo electrónico y mi número de WhatsApp para que me escribáis, para que me preguntéis algo que pueda haber dejado de lado o no se ha entendido claramente. Sabéis que estoy a vuestra entera disposición para dar la respuesta que necesitéis con todo gusto. Padre, gracias otra vez por tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo. Gracias por Timoteo y Epafrodito. Y gracias porque cada uno de nosotros podemos anhelar una vida de servicio semejante, un sentir, una mente sencilla, una mente sumisa y una mente espiritual como estas personas tuvieron. No está lejos de nosotros. Óbralo en cada uno por medio de tu Espíritu. Lo pedimos hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Walter. Dios le bendiga. Excelente. Gracias a todos por vuestra atención. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Buenas noches, Bendiciones. hermano. Bendiciones. Gracias, pastor Ya, buenas William. noches. A todos mis hermanos, feliz Buenas noche. noches, Pastor Anderson. Bendiciones a todos. Dios le bendiga. Que tenga buen descanso. Bendiciones para todos, hermanos. Gracias, Pastor. Igualmente. Gracias, pastores. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias, Buenas pastor. noches, pastores. Bendiciones. Ya me llegó el libro. Y hermanos, buenas noches.